Aunque sea un tema un poco largo este que estamos viendo, pero estamos viendo aspectos diferentes formas respecto a el temor. ¿Listos? 1 Juan capítulo 4 versículo 18, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, te damos gracias en este tiempo, en esta mañana, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por tu gran bondad. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque eres un Dios de pactos que nunca falla. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de vivir, de respirar. Gracias porque tú suples todo lo que nos hace falta, Padre. Gracias por la vida, gracias por la vida eterna, gracias por la larga vida sobre la tierra. Estamos agradecidos plenamente contigo, Jesús, porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y hoy desatamos espíritu de sabiduría y revelación en cada oyente que nos va a ver a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos va a ver, y estamos aquí también reunidos en el nombre de Jesús. Sabiduría y revelación para que se alumbren los ojos de su entendimiento y podamos comprender cuál es la herencia de los santos en Cristo Jesús. Yo declaro que tenemos la sabiduría, Proverbios 3 y 8, en el nombre de Jesús. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata. En el nombre de Jesús declaro que todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Y derribamos todo argumento que se levante en nuestra mente, Señor. Todo argumento lo derribamos y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro que tengo la mente de Cristo. ¿Lo puede decir usted? Yo declaro que tengo la mente de Cristo. De 1 Corintios 2:16. Pienso, hablo y actúo como Cristo aquí en la tierra, porque soy su cuerpo, porque soy su iglesia, soy la plenitud de Cristo aquí en manifestación, en el nombre de Jesús. Soy un discípulo de Jesús en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y creo que principados, potestades, autoridad, las tinieblas se sujetan a la palabra de Dios que sale por mi boca en este tiempo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, creemos que naciones, pueblos y cada persona que nos ve a través de estos medios podrá recibir, Señor, su herencia en Cristo Jesús y conocer en el nombre de Jesús todo lo que tú tienes para ellos. Su futuro ellos podrán conocerlo porque es un futuro de gloria, de poder en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto en mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque declaro que viviré y no moriré a corta edad. Gracias te doy porque soy saciado de larga vida. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, en esta mañana. Que sean tus pensamientos puestos en mi mente, en mi corazón, para que salga tu palabra por mi boca, Señor, que no sean mis preceptos humanos, sino sea tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahí estamos viendo el tema que se llama igual, cómo poder expulsar, echar, desechar y eliminar el temor de nuestros corazones, de nuestras vidas. Eso es importante que usted pueda entender a tal grado que cuando ande por las calles no tenga usted incertidumbre. ¿Qué pasará con su futuro? ¿Qué pasará en los subsiguientes meses? ¿Qué pasará en los subsiguientes meses? ¿Qué pasará el año que entra? ¿Qué pasará el siguiente año? ¿Viviremos o moriremos? Yo creo que viviremos. Principalmente lo creo así. ¿Qué va a suceder? El futuro de algunos jóvenes. ¿Qué va a suceder en su futuro? Cuando estamos en Cristo Jesús tenemos la plena convicción de nuestro futuro.
Dice primera carta a los Corintios capítulo 3, hay una gran promesa ahí, donde el Señor dice en el versículo 21, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y luego aquí habla de los ministros, habla de ministerios, habla de todos los hombres que sirven a Dios en una área u otra. Es decir, si alguien llama a un evangelista para que ore por los enfermos y se vean milagros, bueno, ese es algo que le pertenece a la iglesia. Dice, ninguno se gloríe en los hombres. ¿Qué significa gloriarse? Significa cuando alguien se cree que tiene ciertas relaciones sociales por ahí con personas importantes. Esto es, personas pueden decir, es que es mi compadre el presidente de la República, y es que el diputado fulano de tal es mi amigo, y es que es mi primo fulano senador. Mucha gente puede gloriarse en los hombres. Por eso dice la palabra, ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué en los hijos de Dios no debemos de gloriarnos en los hombres? No debemos de sentirnos orgullosos porque mi compadre es el que ahorita va para presidente municipal. ¿Por qué no debemos de gloriarnos? ¿Por qué no debemos de hacer eso? Porque sabe que hay algo superior a un reino superior donde usted pertenece arriba de este mundo. ¿Por qué razón no debemos de gloriarnos en los hombres? Porque hay alguien que es más grande y que creó este universo y que él es mi Padre, así como también es su Padre si usted cree en Cristo Jesús. En otras palabras, mi amigo es Jesús y es más grande mi amigo Jesús que cualquier personaje que pueda haber aquí, sea en la política, sea en la sociedad, sea una persona millonaria y alguien más arriba de todo ello, mi hermano, que nosotros conocemos. Jesús es mi amigo. El que murió hace 2000 años es mi amigo. El creador de los cielos y de la tierra es mi amigo. Así es que se lo puedo presentar en este día si usted no tiene ese amigo. ¿Coincidimos? Bueno, también es su amigo, ¿ok? Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. ¿Por qué debemos de tener temor en este tiempo? ¿Por qué la gente tiene temor? No es más que porque ha sido influenciado por una información que recibió en sus mentes y luego descendió a sus corazones. Las personas pueden andar atemorizados ahorita, pueden andar literalmente escondidos en sus casas, o salen a las calles y tienen que andar con su cubrebocas. En muchos casos, si usted anda con el cubrebocas, pues es para que la policía a lo mejor no lo levante, puede ser eso, y por eso lo puede usar. Pero si lo usamos por temor, por miedo, por un pánico a que a nosotros nos vaya a llegar ese virus, entonces ahí sí hay un problema psicológico. Pastor, me está diciendo que necesito ir con el psiquiatra. No, necesita venir a Cristo y a su palabra. No necesita ir con el psiquiatra. El otro día platicaba con un psiquiatra y me dice, no, dice, nosotros en la psiquiatría no podemos hacer nada si no creemos en un Dios todopoderoso, me decía él. En otras palabras, reconocía que las técnicas psiquiátricas no iban a ayudar al ser humano, sino es a través de un poder superior que viene de Dios. Y es un psiquiatra que lo voy a invitar próximamente aquí, quedé de invitarlo a la congregación, próximamente lo vamos a invitar. Cuando un psiquiatra reconoce que es un Dios altísimo que hace la obra, hace los milagros para transformar mentes, entonces es un buen psiquiatra. Cuando un psiquiatra cree que sus técnicas de no sé cómo le llaman esas técnicas, ¿no? Pero en una de ellas hay ciertas regresiones que hacen. Las regresiones, ¿sabe lo único que significa? No es más que venir nuevamente a recordarle en su corazón lo que usted ya había olvidado. Es que de chiquito me agarraba mi abuelita y me arrastraba y me golpeaba todo. Y lo único que hacen es regresarlo al pasado para que usted se acuerde. Cuando Cristo Jesús dice en su palabra, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades, en Hebreos capítulo 10, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace
en un momento dado parte de la psiquiatría, bueno, hacen ese tipo de movimientos de regresiones. Por eso muchas veces no es bueno recordar el pasado, sino tenemos que recordar lo que somos nuevamente en Cristo Jesús en adelante. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nosotros somos una creación como nunca ha habido anteriormente en toda la historia, ¿sabe usted? Porque de acuerdo a la Biblia, usted es una persona que nació de nuevo en su espíritu. Usted estaba muerto en su espíritu. Pero vino Cristo Jesús y lo resucitó de esos muertos. ¿Por qué es importante esto hablarlo? Porque lo que va más y lo que trasciende más allá de la eternidad, si usted quiere ir algún día al cielo y quiere estar con Jesús algún día en el cielo, lo único que necesita es nacer de nuevo. El viejo hombre ya, literalmente ya pasó, quedó en el pasado. Por eso ahora tenemos que renovar nuestra mente. Es como un automóvil cuando usted dice, tiene un automóvil viejo, ¿no? Y el automóvil lo quiere usted hacer nuevo para que se vea como nuevo. ¿Qué tiene que hacer? Le cambia todas las partes internas y el carro a lo mejor va a trabajar como un automóvil nuevo, pero si no le cambia la parte de afuera, simple y sencillamente seguirá viéndose como un carro viejo, aunque tenga el motor reforzado y el motor más potente para correr carreras. Pero si no lo renueva de afuera, ¿qué va a pasar? Se va a ver como un carro viejo. Así es más o menos nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros, ¿qué pasa cuando nacimos de nuevo? Nuestro espíritu nació de nuevo. Mi espíritu tiene apenas 12 años aquí, mire, 12 años. 12 años tiene mi espíritu, es decir, yo tengo 12 años. Pastor, por lo veo medio cateadón. Mi hermano, usted lo que está viendo es la parte externa. El motor del automóvil, mira, aquí está nuevecito. 12 años tiene. Mi espíritu tiene 12 años nada más, que nació de nuevo. Y es un espíritu que cree que nunca había sido, inclusive puedo decir, creado. Cuando usted nació, bueno, 13 años pues, ¿no? Bueno. Ay, Dios mío, tan viejo estoy, 18 años. Bueno, fue en el 2002 que yo nací de nuevo. Mi espíritu nació de nuevo. Mire, vamos a la 2 Corintios capítulo 5. Y ahorita regresamos. 2 Corintios 5. Quiero darle a entender este principio espiritual. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, todo es nuevo. Nuestro ser interior es nuevo, es decir, nuestro espíritu es nuevo. ¿Qué significa un espíritu nuevo? ¿Que ya existía antes? No, es nuevo. El espíritu de cada ser humano, mi hermano, el espíritu de cada ser humano, cuando se puso en el vientre de su mamá, el espíritu ahí, Dios puso un espíritu en ese embrión. Por eso los que quieren matar bebés y todo ese rollo que se anda moviendo, esa ola de ¿cómo le llaman? De nazistas, ¿o cómo le llaman? Bueno, todo ese movimiento, mi hermano, lo único que quiere es hacer matar a un espíritu que fue puesto dentro de un embrión. Ya desde el momento que hay un embrión en el vientre de una mamá, no ocupa tener muchos meses para que ya haya un espíritu ahí. Entonces dicen, es que no tiene vida, cuando tiene un mes no tiene vida. Pues sí hay vida porque hay un espíritu ya puesto ahí. Dios puso un espíritu. Y la madre que mata, la madre que destruye a un bebé o el embrión de 1, 2 meses ya está matando a un ser humano porque ya hay un espíritu puesto ahí. ¿Entiende? Ahora, de modo que si alguno está escrito, 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es necesario para nacer de nuevo, para hacer una nueva creación? Estar en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura, y luego hay otras traducciones que dicen, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el espíritu de usted no existía antes.
Cuando usted nació y fue puesto en la panza de su mamá, usted estaba ahí. Cuando usted estaba ahí moviéndose en la panza de su mamá, ahí le fue puesto un espíritu. Pero ese espíritu, ¿qué cree? Ese espíritu murió. Llega un momento en que el espíritu muere. ¿Cuándo? Cuando adquiere naturaleza de pecado. Por eso es necesario venir a Cristo para estar en Cristo y ser una nueva creación. Ese espíritu que estaba muerto ahora es un espíritu que está vivo. Tiene naturaleza divina. Eso dice la segunda de Pedro 1:4. Tiene naturaleza divina. Entonces el espíritu que le fue puesto ahí es un espíritu, literalmente es un espíritu que no existía. Es un espíritu inclusive que nunca había sido creado ni siquiera en los cielos. ¿A dónde es creado ese espíritu? Aquí en la tierra. Literalmente aquí es creado el espíritu. Porque ahora ese espíritu que estaba muerto, ¿qué cree? Le vuelven a dar vida. Lo que quiere decir que un espíritu es formado dentro de ustedes. Y desde ese momento ese espíritu nacido de nuevo ahora tiene naturaleza divina y ese espíritu es el que va al cielo. Cuando su cuerpo muere aquí en la tierra. ¿Ok? Por eso dice que es una nueva creación. Así es una traducción. Somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús. ¿Sabía? Vamos a ver ahora otros textos bíblicos, ¿ok? Para que le quede un poquito más claro. Pastor, ¿cómo es eso de que tengo o que puedo adquirir un espíritu nuevo? Sí, todo el que viene a Cristo Jesús adquiere un espíritu nuevo. Eso es lo más trascendental que pueda haber aquí en la tierra, ¿ok? Vamos al libro de Gálatas capítulo 6. Versículo, mire, versículo 14. Pero lejos de mí esté, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si estamos bien, ¿verdad? 6:14. 6:15. Porque en Cristo Jesús, nuevamente, ¿en quién es? En Cristo Jesús. No es en Buda, no es en Mahoma, no es en Hare Krishna, no es en nadie más, ¿ok? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué significa esto? Que ya no importan los rituales judaicos en esto. O sea, no vale nada el que alguien quiera cumplir un ritual judaico. ¿Qué cumplían los judíos? Pues cumplían y celebraban muchísimas fiestas. Como es el caso de las fiestas de las primicias, como es el caso de las fiestas de la Pascua, como es el caso de las fiestas del Pentecostés, como es el caso de la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Todo eso que festejaban los judíos, ¿qué creen? Simbolizaban a Cristo Jesús y simbolizaban a la iglesia. Todos ellos eran sombras. Inclusive los que quieren celebrar y guardar el sábado, dicen ellos, y alegan que tienen que guardar el día del Señor, creen que es el sábado, pero no entienden todavía lo que dice la Biblia. Realmente el Señor es el día del sábado. El sábado, el Señor es el dueño del día del sábado, dice la Biblia, que el Señor Jesús lo dijo, ¿ok? Y el sábado no representa más que un simbolismo. Es como ¿cómo le puedo decir? Es como una sombra, es como algo que Dios quería simbolizar de lo que había de venir en un futuro. Eso representa, ¿ok? Por eso, cuando la persona se circuncidaba en la ley de Moisés, ¿qué hacían? A los niños de 8 días de nacido los circuncidaba. Y eso representaba más que esos niños estaban en pacto con Dios, era todo. Ahora, ¿qué necesita para que alguien ahora esté en pacto con Dios y se vaya al cielo? Ya no necesita la circuncisión física, ahora necesita, aquí dice, mire, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, ¿qué es lo que vale? Una nueva
creación. En otras palabras, nosotros somos una nueva creación ya. Una nueva creación. No estábamos dentro de los espíritus, no estábamos dentro de los espíritus que fueron implantados en el vientre de nuestros padres, no estaban. Alguien viene a Cristo y aquí mismo se forma el espíritu. No viene otro espíritu del cielo y se pone dentro de ustedes. Aquí mismo se hace el espíritu nuevo. Se lo voy a poner bien fácil, de otra manera para que lo entendamos. Si alguien tiene problemas de riñones y alguien dice, ocupa un trasplante, ya no le funciona sus riñones, ocupa un trasplante. Pero alguien dice, ¿sabes qué? Mi familiar está a punto de morir y yo soy de los que voy a donar los órganos de mi familiar porque decidí donarlos. ¿Qué sucede cuando viene y agarran los riñones de otra persona y se los implantan al que está deficiente en los riñones y la otra persona pues ya se iba a morir? Pero sus riñones estaban buenos. ¿Qué sucede cuando vienen y se les implantan los riñones? ¿Qué hacen? Le quitan los riñones de él y les ponen unos riñones nuevos. En otras palabras, esos riñones ya no le pertenecían a él, son nuevos. Lo mismo sucede con el espíritu de los seres humanos. No crea que viene otro espíritu del cielo y se mete en ustedes, no. Su propio espíritu lo utiliza el Señor y lo hace nuevo. Ahí mismo es creado un espíritu. En otras palabras, en el mundo de los espíritus, podemos decir que Dios está creando espíritus cada vez que alguien nace de nuevo, significa que ahí mismo es recreado ese espíritu, para que usted me entienda, es hecho nuevo. Lo mismo sucede con los seres humanos que vienen a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí? Somos una nueva creación, algo que fue creado instantáneamente, del momento que alguien dice, Señor Jesús, yo ahora vengo a ti, creo en que tú moriste por mí, creo que sufriste en la cruz por mí, y yo creo que resucitaste por mí, Señor. Entonces, en ese momento, la persona que cree en Cristo Jesús, mi hermano, en ese momento, ahí mismo le depositan un espíritu, se recrea, se regenera y se hace nuevo ese espíritu. Es lo que sucede en todos los hijos de Dios. Lo que quiere decir que somos una creación nueva. Así como en Adán hubo una creación, ¿sí sabía que en Adán hubo una creación? Y toda la gente que viene y luego muere espiritualmente y anda sin Cristo en el mundo, todos ellos tienen un espíritu, pero es el espíritu que fue creado en Adán. Pero para poder que lleguen al cielo, el espíritu creado en Adán, ese no va a poder llegar al cielo. Viene del cielo y es puesto en la panza de una mamá. En el vientre. Porque la panza es de tanto que come y el vientre es de los bebés, ¿verdad? Entonces es en el vientre, por así le llamo, general, pues. Es puesto ahí en un embrión, ahí es. Entonces, ¿qué sucede? Ese espíritu siempre va a morir aquí en la tierra, sin excepción alguna. Cuando cumple cierta edad, cierto tiempo, el espíritu comienza a morir. Por eso ahí usted ve el cambio en las personas. Como un niño que jugaba a los carritos, como un niño que jugaba a las canicas, como un niño que andaba gateando y le daban biberón, como un niño indefenso llegó a convertirse en uno de los hombres más importantes allá en Colombia. Pablo Escobar Gaviria era un bebé que le daban biberón en la boca, que jugaba a las canicas, a los carritos, que andaba gateando. Es un inocente bebé. ¿Cómo ese personaje pudo convertirse en un monstruo? ¿Por qué se convirtió en un monstruo? Bueno, ahí es donde él en un momento dado adquirió naturaleza de pecado. Y no nada más Pablo Escobar Gaviria, sino todos los seres humanos adquieren naturaleza de pecado. Entonces el ser humano ya muerto espiritual, ¿qué cree? Y aún contaminando su mente con la información que recibe de amistades, de amigos, de compañeros, hasta de familiares. ¿Qué información reciben? Bueno, depende con quién te juntes, vas a recibir la información. ¿Me entiende? Yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente 7 años, 6 años,
Íbamos a ver a nuestra mamá allá, ella vivía en la ciudad de Tijuana, nosotros vivimos en Sinaloa. Y comenzamos a juntarnos con jovencitos que andaban ahí en las calles de Tijuana. Ya sé que Tijuana pues siempre regularmente son ciudades muy, regularmente un poco más problemáticas que una ciudad del resto del país, pues porque tienen mucha influencia de Estados Unidos y hay un poquito más de libertinaje, podemos decir así. Y jugábamos con nosotros tenemos como 6, 7 años, mi hermano y su servidor. Y a esa edad había otros jovencitos como de 10 años, 12 años. ¿Y qué cree que hacían esos jovencitos ya de 10 años? No sé, yo recuerdo todo eso porque yo los vi. Ya se andaban robando bicicletas a los 10, 12 años. Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo de ese tipo de personas, ¿me entiendes? Afortunadamente nada más íbamos en vacaciones, ya no los veíamos el resto del año. Pero imagínense, me hubiera ido a vivir a Tijuana, ¿cómo anduviera con esos jovencitos que se roban bicicleta a los 12 años? Entonces, el ser humano muerto espiritual es más fácil que a través de su mente adquiera las cosas malas y opere y actúe en las cosas malas. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene el Espíritu de Dios en su corazón y nace de nuevo? Ahora, si usted quiere hacer algo malo, va a batallar para hacer algo malo, porque siempre va a tener una conciencia, un espíritu humano que le va a decir, estás mal, aunque su mente quiera hacer otras cosas, aunque su cuerpo quiera hacer otras cosas, siempre va a haber un espíritu ahí que le va a remorder, como dice, trae remordimiento de conciencia, porque echó una mentira, porque le dijo a los padres que iba a la escuela y se fue con el novio, por muchas cosas. Ya no se sienten bien, ya no se sienten cómodos, porque ahora el espíritu humano nacido de nuevo tiene al Espíritu de Dios ahí. Y eso es lo que hace que su naturaleza haya cambiado de naturaleza de pecado a naturaleza divina. Tiene un espíritu, un nuevo espíritu creado, una creación nueva ahí dentro de cada persona. ¿Ok? Entonces dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Colosenses capítulo 1, hablando de Cristo Jesús, dice el versículo 15, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Mire, Jesús es la imagen del Dios invisible, porque cuando se refiere a Él, se refiere a Jesús. Y le voy a decir por qué, porque el versículo 13 nos habla de Jesús, el 14 y el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, cuando está hablando que tenemos redención por su sangre, pues se está refiriendo a Jesús. Y llegamos al versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pero aquí hay una frase muy importante, mire, es el primero o el primogénito. ¿Qué significa? Es el primero. Primogénito. ¿Qué significa? Que es el primero ¿de qué? De toda creación. Ahora, ¿por qué el primogénito de toda creación? Me está diciendo, pastor, que Cristo Jesús también tenía que ser o tuvo que ser renacido de nuevo. Sí. Cristo Jesús siendo Dios, Filipenses 2, capítulo 2 del 6 al 8, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de ser Dios y vino a ser semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, Él adquirió que crea un espíritu humano, para que ese espíritu humano tuviese que pagar por nosotros. Un hombre tenía que venir, un hombre sin mancha, sin contaminación, siendo Dios, vino a hacerse semejante a nosotros, para que un hombre pagara el precio por nosotros. ¿Quién tenía que morir en la cruz? Dios, no, un hombre que había sido Dios y vino y se despojó de ser Dios. Entonces Él en su humanidad y su espíritu humano tuvo que pagar el precio para sustituir. ¿Cómo puede sustituir la enfermedad de los seres humanos? Llevando la enfermedad en su cuerpo. Ahí llevó el cáncer. ¿Cómo puede sustituir que el espíritu humano no vaya al infierno? Porque todo espíritu humano muerto espiritual se va al infierno, mi hermano. Se va al Seol, el corazón de la tierra. Hades o como le quiera llamar. ¿Cómo nos pudo haber sustituido para que no vayamos nosotros al infierno? Yendo el espíritu de Jesús al infierno.
Él tuvo que morir. ¿Por qué cree que dice en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No ha leído esa frase usted? Y luego hay otra frase en Juan 19, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, vamos a esa parte. Juan capítulo 19, Él tuvo que sustituirnos a nosotros en todas las áreas. Bueno, vamos a Lucas 23, ahí está más claro, ¿no? Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho eso, ¿qué pasa? Murió, expiró. Ahora, ¿por qué dice encomiendo mi espíritu? ¿Por qué cree que Cristo Jesús encomendó su espíritu? Porque el espíritu de Cristo tenía un destino. Tenía que ir a un lugar. Y ese lugar, dice la Biblia, en Efesios capítulo 4, por ahí dice el 7, el 8, dice en Mateo 12, 40, y Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante, 24, Hechos 2, 24. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Mire, ¿a dónde tuvo que ir el Espíritu de Cristo? Hechos capítulo 2. ¿Para qué y con qué finalidad? Para que el Espíritu de nosotros no tenga que ir al infierno. Hechos capítulo 2. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2. ¿Por qué tuvo que ir Jesús al infierno? Para que yo no vaya al infierno. Es muy sencillo. Por eso ya creemos que no vamos a sufrir. Hechos capítulo 2, versículo. Si leemos desde el 24, dice, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Está hablando de Cristo Jesús. Todo este pasaje está hablando de Cristo Jesús. Porque David dice de él, veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el infierno. Y si usted lee esto, si usted lo lee, el apóstol Pedro está repitiendo lo que dice uno de los salmos. No dejarás mi alma en el Hades. No dejarás mi alma en el infierno, eso significa. ¿Y qué cree que era? Era Cristo Jesús. Cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23, 46. Pero aquí está diciendo, no dejarás mi alma en el Hades. En otras palabras, el espíritu de Cristo tuvo que ir al Hades para que su espíritu, el espíritu de los seres humanos, no tenga que ir a ese lugar de sufrimiento. Pero ¿qué necesitamos? Ser una nueva creación, que me pongan un espíritu nuevo en mi cuerpo. Aquí, pues dentro de mi cuerpo, en mi corazón, pues. Porque el espíritu de los seres humanos aquí está, mire, se identifica por el corazón. Ahí en su corazón es puesto un espíritu. Todos los seres humanos necesitan porque se les ponga un espíritu. Pastor, ¿y dónde lo venden? Dígame. Bueno, es gratis. Cristo Jesús nos los da a través de la fe. Creemos en su sangre, en su sacrificio, en su gracia, en su amor, en lo que Él hizo por nosotros. Crea en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice la Biblia. Porque el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó a los muertos, será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo al infierno, tan sencillo como ello. Salvo también de otras cosas, de que nos libra aquí, de problemas materiales, naturales. También Él nos libra, pero necesitamos nosotros más que nos ponga un espíritu nuevo. Yo ya lo tengo aquí. Mire, tiene 12 años. Bueno, del 2002 para acá, ¿cuántos años son? Entonces tiene 18. Tengo 18 años apenas que fue creado mi espíritu. Y fue creado aquí en la tierra. Y Dios me hizo ese espíritu nuevo. No venía del cielo. El que vino del cielo, el espíritu que fue puesto cuando estaba en la... A ver, otra vez, ¿cómo se llama eso? En el vientre de mi mamá, ahí me fue puesto un espíritu. Ese espíritu ya quedó atrás. Ese espíritu ya murió. Y ahora, ¿qué dice Dios? Te pongo un nuevo espíritu. Es lo que hizo Dios conmigo. Y apenas tengo 18 años sobre la tierra. ¿Ok?
¿Para qué me puso un espíritu nuevo? Para que ese espíritu nuevo no tenga que ir a sufrir al infierno. Por eso nos has puesto un espíritu nuevo. Ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, 21. Ahora estamos entendiendo qué significa nueva creación. Nueva creación, eso significa que usted le es puesto un nuevo espíritu, ¿ok? Luego dice, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire, nuevamente aquí, porque somos hechura suya, ya lo tiene Efesios 2, 10. Porque somos hechura de ¿quién? De Cristo. Porque somos hechura suya. Y luego dice que dice creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo fuimos creados? En Cristo Jesús. De Cristo Jesús para acá venimos nosotros. Como le digo, yo tengo 18 años. 18 años que me fue puesto un espíritu nuevo en mi corazón. Y vengo de Cristo Jesús para acá. Y el espíritu anterior que estaba en Adán, ese espíritu ya murió. ¿Sí sabía? Ese espíritu ya murió. Por eso es importante entender lo que significa en Cristo y en Adán. En Cristo y en Adán. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia al respecto, ¿ok? Dice vamos ahorita al texto bíblico. Primera de Corintios capítulo 15, mire. Y aquí viene nuevamente, mire. Versículo 20, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado, ¿de dónde? ¿De dónde resucitó Cristo? De los muertos espirituales, ¿verdad? Pero también de los físicos. ¿Sabe que él anduvo 40 días sobre la tierra después de que... ¿Sabe que Cristo Jesús anduvo como esos de esos que mueren y resucitan? Anduvo toda 40 días sobre la tierra. A tal grado que veían la abertura de su mano con que fue crucificado. ¿Recuerda que lo vieron? Si no pongo mi dedo en tu llaga, no podré creer, le dijo Tomás a Jesús cuando estaba con sus discípulos. Lo que quiere decir todo esto es que ellos vieron el cuerpo de Cristo Jesús. Nuevamente, cuando resucitó, lo vieron. Pero ya había ido 3 días y 3 noches y 3 días estuvo en el corazón de la tierra. De ahí resucitó el Espíritu. ¿Y dónde fue puesto? En el cuerpo de Cristo Jesús. Y nuevamente se levanta. Ese que había estado muerto y crucificado se levanta. Entonces, ¿qué significa? Que ese Espíritu literalmente nació de nuevo otra vez. Por eso dice que es el primogénito de toda creación en Cristo Jesús. Y es el primero que resucitó entre los muertos. Eso lo leímos ahorita, ¿recuerdan? ¿Sí recuerda que lo leímos? A ver, ¿cuál es el texto bíblico que leímos? Colosenses 1:14, ¿verdad? Que dice que es el primogénito de toda creación. ¿Estamos de acuerdo? El primogénito de toda creación, dice la Biblia. Eso significa que Cristo fue el primero que resucitó en esta nueva creación. En estos nuevos espíritus que están naciendo y puestos nuevos en las personas, Cristo fue el primero de ellos, ¿ok? Fue el primero que resucitó entre los muertos. 15:22 de primera carta a los Corintios. Porque así como en Adán, bueno, desde el 20, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y luego dice primicias de los que durmieron es hecho. O sea, fue el primero, por eso se llama primicias. Es lo primero que resucitó. Cristo Jesús de entre los muertos que están en el infierno. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de qué? De entre los muertos. ¿Cuáles muertos? Los muertos espirituales. Si usted piensa
Y dice, pues que está hablando de que Jesús fue el primero que resucitó de los muertos físicos. Si usted dice eso, estaría negando lo que la Biblia dice. Porque ya había muerto la hija de una mujer sunamita y que resucitó no sé si fue Elías, y luego Eliseo resucitó a otro entre los muertos, ¿sí sabía? Ya había muerto Lázaro también, y fue resucitado entre los muertos, físicos también. Ya había muerto la hija de Jairo y había resucitado antes de que Jesús muriera. Entonces Jesús no fue el primero de los muertos físicos que resucitó. Fue el primero de los muertos espirituales que resucitó de los muertos espirituales. ¿Ok? Sí capta eso, ¿verdad? Porque cuando murió Jesús, cuando Cristo Jesús resucitó, ya había resucitado la hija de Jairo, ya había resucitado este hombre, ¿cómo se llama? Lázaro. Entonces dice el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que entró, la resurrección de entre los muertos. Todos los espíritus en Adán tienen que morir necesariamente. No hay ningún espíritu que venga del cielo, se introduzca en un embrión, que nazca aquí en la tierra. No hay ningún espíritu que pueda sobrepasar o sobresalir o seguir adelante siendo un vivo espíritu. No lo existe. No existe. Todos mueren en un momento dado. ¿Cuándo mueren? Cuando conocen el bien y el mal. Eso dice la Biblia. ¿Cuándo murió Adán? Dígame, ¿cuándo murió? Cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando conoció el bien y el mal murió Adán. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuándo muere un bebé? Todos los espíritus en Adán, todos los espíritus que nacieron en la época de Adán y que fueron creados en el mundo espiritual, todos esos espíritus tienen que venir a la tierra y todos ellos se tienen que encarnar en un cuerpo y todos ellos tienen que morir. Es el proceso en los cual nos metió Adán a nosotros. Pero gracias a Cristo ya nos liberó de ahí. Ahora, ¿cuándo muere un bebé? Le voy a poner tan sencillo. Vamos a poner de ejemplo a Santiago. ¿Dónde está Santiago? Bueno. Vamos a poner a Santiago de ejemplo. Santiago, cuando tenía 1 año, usted lo podía haber sacado desnudo a la calle. La pregunta yo le haría a su mamá, si Santiago estaba saliendo a los 6 meses o al año desnudo, gateando ahí a la calle, ¿le daba vergüenza si lo sacaban desnudo? No, ¿verdad? Si ahorita lo desnudo y lo sacan a la calle, ¿le va a dar vergüenza? Entonces, ¿qué significa? Que Santiago ya adquirió naturaleza de pecado en su espíritu. Ya murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque Adán, ¿qué hizo Adán cuando murió espiritualmente? ¿Qué hizo Adán? Se cubrió, porque le dio vergüenza. Entonces saque a Santiago desnudito y si le da vergüenza, pues ya tiene que confesar a Cristo como Señor y Salvador. A lo mejor, bueno, sí es cierto. Santiago, ¿qué necesita Santiago? Santiago necesita siempre tenerlo en el Evangelio, para cuando él ya tenga, por decirlo así, una voluntad propia, una decisión propia por elegir. Él debe elegir por Cristo. Y al elegir por Cristo, cuando nosotros los guiamos a nuestros hijos, al elegir por Cristo, cuando ya tiene conciencia, no sé, 10, 12 años, que empiezan ellos a tener un poquito más conocimiento, conciencia y libre albedrío, voluntad, por decirlo así, entonces ellos ya deciden por Cristo. Y en ese momento ellos pueden ejercer fe los niños para en un momento, estamos hablando de, no sé, 10, 12, 14 años. Como ellos ya tienen un libre albedrío, ellos pueden elegir por Cristo y pueden recibir a Cristo, creer en Cristo y nacer de nuevo. Y les es puesto nuevamente un espíritu dentro de ellos. ¿Me entiende? Por eso como padres es importante dirigir a nuestros hijos de pequeños para que ellos crezcan en Cristo y nazcan de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo mueren espiritualmente? Cuando usted dice, bueno, al bebé lo sacaba de 1 año desnudo a la calle y ni siquiera le da vergüenza. Y ya desde el momento que usted lo saca desnudo a la calle, a ver, ¿cómo puede saber si su hijo murió espiritualmente? Sáquelo desnudo a la calle. Sáquelo en pañales y va a ver que le va a dar vergüenza ya. No desnudo, sáquelo en pañales. Si lo saca de 1 año y medio con pañales, a lo mejor no le va a dar vergüenza. De 2 años, a lo mejor sí, o de 3, 4, 5 años, pues ya. ¿Me entiende? Ya hasta en el kinder quieren tener novia, pues ya murieron espiritualmente.
en primero de primaria quieren tener novia, pues ya están muertos espirituales. Entonces ustedes los tienen que dirigir hasta cierta edad para y con la finalidad de que ellos puedan elegir por Cristo al oír la palabra. Tengan fe para recibir a Cristo. Y ahí les es puesto una nueva creación, es recreado, es hecho un nuevo espíritu, ahí mismo se les pone. Eso es lo que hace Dios en ese tiempo a través de Cristo Jesús. Todos los espíritus que vinieron en Adán y que nacen de nuevo en el vientre de una mamá, todos tienen que morir y pasar el proceso de morir espiritualmente. Todos, sin excepción alguna. Ahora, por eso aquí dice, el 22, mira lo que dice el 22, 1 Corintios 15, 22. Así es que la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Llamado Adán, pero la resurrección de los muertos entró por Cristo Jesús. Porque así como en Adán, ¿qué dice? Todos mueren. En Adán todos mueren, todos los espíritus humanos tienen que morir, en Adán. También en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. ¿Captamos? Todo espíritu humano que nació de su madre, todo tiene que morir. Todo. ¿Pero qué dice? ¿Pero en quién? En Cristo todos que serán vivificados. Nuestro espíritu nace de nuevo. ¿Captamos? Son vivificados. Y bueno, aquí este ejemplo nos habla también de la resurrección de entre los muertos. ¿De qué habla también ese texto bíblico? Que si somos vivificados en Cristo Jesús, también nos iremos con Cristo Jesús. Y habla de la transformación del cuerpo en un cuerpo inmortal también, cuando sea el arrebatamiento, Cristo venga en las nubes y nosotros seamos arrebatados. Tiene que creer usted en todo ello. Captamos el proceso, regresamos a 1 Corintios 15, perdón, entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 1 Corintios 3:20, 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Ahora ya el que está en Cristo Jesús dice, ahora sí recibe una herencia y ahora ya todo es vuestro. Ninguno se gloría en que que es compadre del diputado fulano tal, no, porque todo es vuestro. En Cristo Jesús se nos fue dada una herencia y hay algo más que trasciende lo natural, que es lo espiritual, lo sobrenatural, el poder de Dios, es algo más superior. Y luego dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, dice el 22. O sea, los ministerios ya son nuestros también. Sea el mundo, es decir, la tierra, sea la vida, ya es nuestra la vida, pero también dice, sea la muerte, sea lo presente, ¿y qué más? Y sea lo porvenir. En otras palabras, como una nueva criatura usted, como un hijo de Dios ahora, con naturaleza divina, ahora resulta que usted quiere una herencia. Y esa herencia significa que ahora usted ya puede apropiarse de todo lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Llevó la enfermedad a Cristo Jesús, pues ahora hay sanidad para su cuerpo. Llevó la pobreza en Cristo Jesús en la cruz, pues ahora ya puede recibir bienes y riquezas. Llevó la corta vida, pues ahora puede ser saciado de larga vida. Cristo Jesús fue al infierno, pues ahora usted puede ir al cielo en Cristo Jesús. De antemano vamos a ir al cielo. Vamos al cielo en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna ya. El espíritu creado de nuevo, ¿qué cree? Tiene vida eterna. Pero el espíritu no nacido de nuevo, ¿qué cree que tiene? Muerte eterna. Va a haber un juicio por allá en Apocalipsis 21, por allá más o menos nos habla de un juicio donde van a ser, nuevamente se van a abrir los libros de los seres humanos. Mire, vamos a Apocalipsis para una vez ver. Van a ser abiertos los libritos de todos los que no tengan a Cristo, no hayan recibido a Cristo. Van a ser abiertos los libritos. Dice Apocalipsis capítulo
Ahora es el 21. A ver, alguien que me ayude ahí. Creo que este es el 21, ¿no? El 20, perdón. 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Quiénes eran a los cuales se abrió su libro? ¿Qué cree que son esos libros? Son los hechos. Cuando usted hace unas cosas buenas aquí en la tierra, siendo muerto espiritual, hay un librito donde registra. Ayudó a doña Paquita a cruzar la calle. Le vendió a Cirilo un paquetito de hierba verde. Todo eso está registrado en ese libro. Cuidó bien de sus hijos. Está registrado. Fue amigo de Pablo Escobar Gaviria. Todo eso está escrito. Todas las acciones, los actos y las obras que usted hace aquí están escritos. ¿Me entiende? Todo está escrito. Pero estos personajes que están aquí, ¿qué cree? No somos los que recibimos a Cristo. Si usted lee el versículo 11, dice: y vi un gran trono y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice: y vi a los muertos. Nosotros ya no somos muertos espirituales. El librito ese, ¿qué cree? Los libritos que cree quedan borrados en Cristo Jesús. Por eso, si usted va rapidito, mire, quiero terminar esto, dice el 12, vi a los muertos grandes y pequeños, que eran muertos espirituales, no está hablando de nosotros. Para esa época, mi hermano, nosotros ya vamos a estar con Cristo Jesús. Ya los que creemos que vamos a venir al cielo a reinar con Cristo, ya venimos a reinar 1000 años. O sea, para esa época nosotros ya fuimos al cielo, ya regresamos a la tierra. ¿Me entiende? No estoy hablando de extraterrestres, ¿eh? No se crea luego que va a venir una nave y luego lo van a llevar y lo van a inducir. No sé cómo le llaman esos los extraterrestres. Le van a meter un montón de cables por todos lados y se lo van a llevar en una nave. No estamos hablando de eso. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, ¿quiénes? No los que están en el libro de la vida, ¿se ha dado cuenta? Había libros pequeños para los muertos, ahí está registradas las acciones, las obras, los actos. Pero los del libro de la vida, esos no fueron juzgados. ¿Se da cuenta? Había libros y había el libro de la vida, ¿lo capta? Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, mi nombre ya está escrito. ¿Eso también? Y si no, este día es un buen día para que usted reciba a Cristo y ahí se escriba su nombre. Entonces dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Por qué se abre un libro, que es el libro de la vida, y por qué se abren varios libros? Mire, y fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué se abren los libros de las personas y por qué se abre el libro de la vida? A ver, Berito, ¿tu nombre está escrito? A ver, vamos a ver, se abre el libro de Berito, ¿no? Dios mío, viene hasta con tachaduras, bueno, no es cierto. No es cierto. Con corrector y tal. Y luego se abre el libro de Berito, fíjese, el señor. Fíjate qué bueno es el señor Berito, checa. Por si no ha nacido nuevo de una vez. Se abre el libro de Berito. A ver, Berito. Se cayó de la moto, bueno. Se abre el libro de Berito, ¿no? Pero de repente se abre el libro de la vida.
Y luego dice, bueno, este libro de Verito, pero primero voy a checar que está escrito en el libro de la vida. Okay. Voy, checo, Verito, aquí está en el libro de la vida. Bueno, este libro, órale, échalo por un lado. Ya ni lo leemos. ¿Para qué le avergonzamos que se cayó en la bicicleta? Pues no. Ya, echamos ese libro fuera. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de la vida. Por eso ya no vamos a ser juzgados. Y ese juicio es para condenación eterna. ¿Qué destino van a tener esas personas en el lago de fuego? Eso es. Entonces otra vez, vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros. No fuimos juzgados los que estamos escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo van a ser juzgados? Por sus obras. Ese es el juicio final, donde dices, te vas al lago de fuego y vas a tener este castigo en el lago de fuego, de fuego, no es juego, de fuego. De acuerdo a tus obras y a tus acciones. Vas a tener una categoría de castigo, pero todo es castigo. Pero el otro juicio en el cual vamos a ir cuando seamos arrebatados en Cristo, también va a ser un juicio, pero de galardones. Vean 2 Corintios. Y dije otro texto bíblico, después que vamos a ir rápido para ya cerrar. Dije que íbamos a ir a otro texto bíblico, ¿alguien lo anotó? No, otro. Estamos en Apocalipsis cuando dije vamos a ir ahorita a tal. No les dije, bueno, Espíritu Santo, muéstrame qué es. Nuevamente, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, perdón. De modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y aquí viene, mire, más atrás viene en el contexto el juicio de galardones. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿De quién está hablando? De los creyentes, ¿verdad? Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, dice el 8. Y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo. ¿Y dónde? ¿Presentes en quién? En el Señor. Significa que son espíritus nacidos de nuevo, ¿ok? Personas que recibieron a Cristo, personas que creyeron en la sangre de Jesús y en el sacrificio. Por eso confiamos y quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Versículo 9, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, ¿qué dice? Serle agradable a Cristo Jesús, ¿ok? Y luego viene el 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿ante quién? ¿En qué parte? Ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí ya no es un juicio de condenación, es un juicio de galardones. Es un juicio de galardones, recompensas. Dice que Él es galardonador de los que, recompensador de los que le buscan. Y ahora, de acuerdo al creyente, si hizo cosas buenas, malas, bueno, es donde dice la Biblia que nos va a poner sobre lugares, posiciones y muchas cosas más. Si alguien hizo, siendo creyente, fue negligente, no hizo lo bueno, bueno, entonces a este le vamos a dar menos coronas, menos galardones, menos recompensas. Vamos a recibir recompensas en este juicio de galardones. Ahí vamos a estar los creyentes, pero no vamos a ser enjuiciados para irnos al lago de fuego. Allá ese es otro boleto. Este es de los creyentes y aquel es para condenación eterna. Pero si estamos en Cristo Jesús, ¿cuál es el problema? Y si alguno tiene duda, pastor, pero es que yo creo que sí voy porque mi mamá me lleva a la fuerza, me sube en la moto a la fuerza, y no estamos hablando de Verito, ¿eh? Entonces, y ahora creo que no estoy muy seguro, no estoy muy segura,
si realmente nací de nuevo y necesito a Cristo en mi corazón y necesito que me pongan un espíritu un espíritu en mi corazón, necesito que me lo ponga el Señor, yo decido creer en Cristo Jesús. Y de ese momento que cree, ahí le he puesto un espíritu nacido de nuevo y ahora sí comienza a reinar juntamente con Cristo. A obtener los beneficios de lo que Cristo conquistó, ya no ir al infierno jamás. Sino al contrario, si muere antes de tiempo en esta tierra, pues se va al cielo. Se nos adelanta, se nos va al cielo primero, pero ya no va a ningún lugar de condenación. Y su libro, que es el libro La Vida, ahí se escribe su nombre. Ahí usted puede comenzar a escribir. Me llamo Hipólito Pérez López. Y ahí está escrito mi nombre. Así es que ya no, el libro que se puede abrir allá en aquel juicio, ya no, ni siquiera voy a estar allá. Van a ser abiertos los libros. ¿Cuál libro? Pues ya no existe. Ahora estás en el libro de la vida. Ya no tienes una condenación eterna. Estamos captando, los muertos espirituales son los únicos que van a tener ese juicio de condenación. Nosotros ya no. Nosotros son galardones. En algunos casos van a ser galardones más grandes. En otros casos, es como si un papá, voy a recompensar a mis hijos de acuerdo a lo bueno que hayan sido, ¿no? Mis hijos se portan bien, bueno, mi hija que se porta bien, o mi hijo que se porta bien, bueno, a este le voy a dar un Mercedes-Benz. A mi hijo que se porta mal, bueno, dale una bicicleta aunque sea, ¿no? Algo así está el asunto, ¿no? El otro hijo que se portó regular, que iba muy seguido a la iglesia, de repente duraba un mes y luego venía seguido. Bueno, a ese hay que darle un bochito. Y así sucesivamente. Va a haber galardones, va a haber recompensas. Y todo eso, ¿qué creen? Todo eso, pero ya no va a haber condenación, ya no va a haber algo donde le digan, usted va a estar sufriendo por la eternidad, no. Va a estar disfrutando en la presencia del Señor, pero con menos escalafones, menos galardones. ¿Me entiende? Así va a ser el asunto de todo lo que viene en el futuro. Eso es todo lo que nos espera. ¿Qué necesitamos? Solamente creer en Jesucristo, hacer una oración para recibir a Jesús, como dice Romanos 10, 8 a 10. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó a los muertos, entonces será salvo. Y ahí nos habla igualmente somos salvos de ir a ese juicio de condenación. Ya no hay, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ningún juicio de condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Lea Romanos 8:1. Ya no hay ningún veredicto de condenación. Ya no, porque ahora, si éramos culpables antes por nuestros pecados, por nuestros delitos, ¿qué cree? Cristo Jesús los borró. En la cruz del Calvario los llevó y ahora dice, ahora yo pago por ti. Yo voy a ser encarcelado en el infierno por ti para que tú no vayas al infierno. Yo pagué la deuda que tú tenías. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hizo más bien en la cruz. Para que a nosotros, al creer en Él, al creer que Él sufrió por nosotros, al que Él que murió por nosotros, y creemos que Él fue al infierno por mí, pues si yo creo que Él fue por mí, pues significa que ya no tengo que ir a ese lugar. Mucho menos voy a un juicio. ¿Y qué representa todo eso? Que usted ya no debe temor. Usted ya no debe de tener temor. Porque el temor no es más que una duda. O sea, ¿alguien tiene temor de que se va a ir al infierno? No, nadie tiene temor, ¿no? Bueno, hay de dos tipos de temores, ¿no? El que dice, ya no tengo miedo en ir al infierno porque no creo en el infierno. Bueno, ese es uno, ¿no? Pero no debe ser así. Y hay otros que tienen miedo de irse al infierno por cualquier acto o cosas malas que están haciendo aquí en la tierra y creen que se van a ir al infierno por sus obras malas. Pero no nos vamos al infierno por nuestras obras malas ni nos vamos al cielo por nuestras obras buenas. Porque dice Efesios 2, del 8 al 9, dice, en esa parte de la escritura dice porque... Léalo alguien, por favor. Efesios 8, 9... que no es por obras, dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por acciones, no por obras, para que nadie se jacte y diga,
Pues ayudé a una abuelita a cruzar la calle, 2, 8, 2, 8 y 9. Ayudé a una abuelita a cruzar la calle, le di de comer a los huérfanos, ayudé a aquella persona que iba con bordón, ayudé a cargar la canasta a la abuelita, ayudé a los niños pobres de la calle, ayudé a los del hospicio, ayudé a los señores allá en el, ¿cómo se llama? En el asilo. Les llevé comida a los que estaban en la cárcel. Tantas obras buenas que hice, Señor, ¿por qué me vas a enjuiciar? Pero creo en Buda. Dios mío, pues ¿de qué te sirven las buenas obras si no crees en el dador de la vida, que es Jesucristo? De nada servirían las obras. Pero ahora, como creemos en Cristo, tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que portarnos bien, buenas acciones, como un hijo de Dios. Representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sea cristiano de la secreta usted. Le recomiendo que vea esa película, está buena, Cristiano de la secreta. Ahorita llegue a su casa y ponga el YouTube de Cristiano de la secreta. Y ahí le va a decir qué significa Cristiano de la secreta, ¿ok? Ok, entonces póngase pie y vamos a hacer esta oración para que el que quiera recibir a Cristo quiera recibir a Cristo, ahí mismo en este momento se van a poner espíritus humanos, van a ser creados por Dios y puestos ahí mismo en esos corazones. En este momento, espíritus van a ser puestos de nuevo. Espíritus, le encargo por favor que primero por favor, pónganse de pie. Queremos la salvación de las personas, es lo principal, ahorita pongamos atención en ello. Ya en el momento dado que sea lo otro, lo hacemos, por favor. Entonces, ¿qué queremos? Que sean puestos espíritus y sean creados de nuevos en sus corazones. Verito, ponte de pie, Verito. Que recibas a Jesús, Verita. Es que Verito ya tiene Jesús, Verito. Entonces, a sus hijos, usted les puede ir diciendo desde los 7, 8, 9 años, hágalos que confiesen a Jesús. 11, 12, pero hágalos que confiesen a Jesús. Continuamente yo a Michelle la ponía desde los 9 años, 8 años. A ver, Michelle, recibe a Jesús. ¿Crees que naciste de nuevo? Pues no sé. Ah, bueno, vuelvo a recibir a Jesús. ¿Naciste de nuevo? Sí. Bueno, vuélvelo a repetir de todos modos. Hasta que realmente crean en el dador de la vida. Y Él es el que les pone un espíritu en su corazón. Él es el único que puede crear espíritus. Es el único que puede poner y hacer nueva creación a la persona, nueva criatura. Creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Efesios capítulo 2. Te damos gracias, Señor, en esta maravillosa tarde. Y es nuestra decisión en este tiempo poder creer que tú eres un Dios real y que hace 2000 años estuviste aquí en la tierra siendo Dios mismo, te despojaste de ser Dios y decidiste venir a ser semejante a los hombres, para que en tu condición de hombre, Jesús, ir a esa cruz, porque no había ningún hombre apto ni digno de ir a esa cruz, solamente alguien que venía de Dios y que era Dios mismo y que tenía naturaleza divina. Tú, como el primogénito de toda creación, el primogénito de los que hemos nacido de nuevo en este nuevo pacto, decidiste pagar todo el precio completo por mí. Decidiste ser traspasado por esos clavos. Decidiste morir en esa cruz. Y aún decidiste separarte del Padre, de las luces. Cuando dijiste: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le dices al Padre en Lucas capítulo
26. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo creo que tu espíritu fue a sufrir en lugar de mi espíritu. Yo creo que tu espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra en sustitución de mi espíritu. Por eso, Señor Jesús, en esta mañana yo vengo delante de ti creyendo que resucitaste entre los muertos y que al resucitar juntamente me diste vida contigo. Por eso, en el nombre de Jesús, y usted, amigo, que me ve por internet, repite estas palabras también. Esa es una oración para que usted haga esa declaración de fe, que cree en el Señor. Créalo en su corazón, no nada más lo hable con su boca, créalo en su corazón, y el Señor va a venir a habitar ahí en su corazón. Va a ser un espíritu y va a ser puesto en su corazón. Dígale: Señor Jesús, en esta tarde yo creo y reconozco que moriste en esa cruz y lo hiciste por amor a mí, pero que también resucitaste y lo hiciste por mí. Que ahí en la cruz se te cargó todo pecado, toda maldición. Ahí estaba yo representado en ese lugar de sufrimiento. Cierra sus ojos, diga: ahí estaba yo, pero tú pagaste el precio por mí. Por eso ahora te entrego mi vida, Jesús, para que tú uses mi vida como a ti te plazca. Porque sé que los planes que tú tienes para mí son planes de bien y no de mal, para darme el fin que yo espero. Abro mi corazón y con mi boca hablo delante del mundo espiritual. Hay ángeles aquí que van a oír esta declaración de fe. Y yo confieso que tú eres mi Señor y mi único y mi suficiente Salvador y mi Dios. Yo creo y recibo un espíritu nuevo y soy templo del Espíritu de Dios en este momento, en el nombre de Jesús. Soy nueva criatura, soy nueva creación. Fui creado en Cristo Jesús. Y ahora recibo la herencia de la vida eterna. Sé que cuando parta de esta tierra, yo estaré contigo, Jesús, en el paraíso. Te doy gracias, Señor, porque he pasado de muerte a vida. Mi espíritu ha resucitado. Y te doy gracias porque tengo eternidad en ti. Gracias, Jesús, por tu grande amor. Vamos a adorarle. Mi vida es tuya, por siempre te serviré, y hasta mi último suspiro yo siempre te amaré. Dígale: mi vida es tuya, por siempre te seguiré, y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Una vez más, dígale:
Mi vida es tuya, entrego a ti, mi Rey, por siempre te seguiré. Oh, oh. Y hasta mi último suspiro, oh, yo siempre te amaré. Oh, oh. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré, a ti, mi Rey, y hasta mi último suspiro. Oh, oh, yo siempre te amaré. Oh, oh, yo siempre te amaré, a ti, mi Rey, yo siempre te amaré. Oh, oh, yo siempre te amaré, a ti, mi Rey, yo siempre te amaré. Mi vida es tuya, Jesús, de nadie más. Ahora soy pertenencia tuya, Jesús. Mi vida está ligada a la tuya. Mi porvenir está ligado al tuyo. Así es que, como dice tu palabra, ahora todo es mío. Sea el presente, sea el porvenir, sea la vida o sea la muerte. Yo ahora he decidido por vida, Jesús, que eres tú eres la vida, tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo he decidido por la vida que eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No se necesita más que la oración que acabamos de hacer, para poder entender que hemos pasado de muerte a vida, para poder entender que a partir de ahora hay vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Diga, ya no seré enjuiciado, Señor. Ya no será abierto mi libro por mis obras, porque ahora tú ya me has declarado justo. Justificado soy delante de Dios. Ningún juicio de condenación existe ni habrá para mí. Y te doy gracias, Jesús, por la vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Así es que, amigo que me ve por internet, sigue adelante. Dios les bendice, sigue adelante. Usted ha sido recreado ahora. Ha sido puesto un espíritu nuevo ahí. Dios les bendice. El viernes 7 de la tarde, 8, estaremos transmitiendo nuevamente principios espirituales. Y el domingo a las 12, igual estaremos transmitiendo. Si alguien quiere oración por sanidad, podemos orar por usted. Venga, pásale, vamos a orar por usted. No sé si estamos transmitiendo en vivo, ya no. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestro hermano. ¿Alguien más tiene alguna dolencia? ¿Alguien más tiene alguna enfermedad que le hayan diagnosticado? Igual podemos orar por usted para que el Espíritu de Dios haga un milagro y ponga órganos nuevos y restaure lo que está dañado ahí. Eso es algo de la herencia en Cristo Jesús. Nos pone un espíritu nuevo y aún más, aparte de darnos la vida eterna, también restaura nuestros cuerpos aquí en la tierra. Digan, ¿por qué vamos a orar? Pues tengo días con insomnio, presión alta y molestia. Muy bien, vamos a orar por esa presión. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos tu poder sanador ahora en el nombre de Jesús. Y echamos fuera todo espíritu de enfermedad que le esté atribulando
todo espíritu, todo dolor lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos la herencia de sanidad en Cristo Jesús. Diga, yo soy sana Yo soy sana. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Porque Jesús llevó mi enfermedad Llevó mi en la cruz, diga. en la cruz. Por eso ahora creo que recibo Ahora creo que recibo la sanidad en mi cuerpo, la sanidad de mi en el nombre de Jesús. nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, llamo a manifestación los dones del Espíritu de Dios, fe, milagros y sanidades. Y le ordeno en el nombre de Jesús a este sistema circulatorio que se alinee, se ajuste y sea sano. Lo llamo existencia nueva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, presión 120 sobre 80, te normalizas ahora mismo y vuelves a ese nivel normal como fuiste creado y diseñado por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda dolencia la echo fuera. Y declaro los dones del Espíritu de Dios ahora, fe, milagros y sanidades, los anhelamos. Seas tú, Espíritu Santo, operando un milagro creativo en este cuerpo. En el nombre de Jesús. Declaro una circulación perfecta de esta sangre. En el nombre de Jesús, venas ahora mismo. En el nombre de Jesús, vuelven a su tamaño normal, a su elasticidad normal. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo lo que esté obstaculizando una circulación perfecta de la sangre. En el nombre de Jesús, declaramos un corazón nuevo, fortalecido, sano, para que bombee la sangre por todo este cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque ya la sanaste. Gracias porque ya está operando esos milagros creativos que solamente tú haces, Espíritu de Dios. Y es tu poder ahora mismo. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Qué le dolía? Se falta el aire. ¿Y ahorita cómo se siente? Ya, muy bien. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Jesús, porque eres tú el sanador. Gracias, Señor, porque eres tú el libertador. Gracias porque tú eres la vida, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, para